al conocimiento y al entendimiento suyo. Pero a través de la palabra le digo, ahora es algo nuevo. Y para nosotros comenzar algo nuevo no es por nuestros años que tenemos de vida o de conocimiento, si es que tenemos conocimiento, sino a través de la palabra. Porque la palabra es muy diferente a lo que la tradición nos enseña. Aquí Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y te bendeciré. El versículo 3 dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No nos vayamos o no abarquemos tanto, pero si Dios nos bendice a nosotros, Dios va a bendecir a nuestras familias si estamos caminando con Él. Amen. Porque a eso nos ha llamado Dios. Dios no tiene, como dice a veces el pastor, Dios no tiene nietos, Dios no tiene parientes, tiene hijos. Y como hijos tenemos que obedecer la palabra y hablar la palabra, no lo que sintamos. Este cuerpo y esta mente siente muchas cosas, pero muchas de las cosas que piensa y no son lo que Dios piensa. Por eso Dios nos dejó la palabra para decirnos, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces tenemos que oír lo que Dios nos ha enseñado. Ahí en el versículo, ahí mismo en Génesis 18, Dios desea que como familia seamos fructíferos, seamos fuertes para bendecir y ayudar a otros. Dios, como yo siempre digo, Dios no me dio su misericordia nada más para mí, sino para todos, y a través de nosotros como hijos tenemos que dar la misericordia a otros. A otros especialmente a los que no lo conocen todavía, que andan vagando, como dice la palabra, en sombras de muerte, en sombras de oscuridad. Dios nos escogió y Dios nos llamó hijos para ser fructíferos en esta tierra, tanto en nuestra familia como en los que nos rodean y a los que conocemos. Fructíferos, ¿qué es fructíferos? O sea, dar fruto, de lo que Él nos... Be fruitful. Ajá. Okay, good. El, Génesis 18, 19. Ahí está hablando de lo que Él nos dio para nosotros dar más adelante. El versículo 9 del capítulo 18 dice, porque yo sé que mandarás a tus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Si la palabra de Dios dice que nosotros ahora a través de Abraham somos hijos de la fe, porque hubo alguien quien le creyó a Dios, y ahora nosotros, como somos hijos de Abraham, descendientes de Abraham por fe, nosotros también tenemos que recibir la bendición. Muchos dicen, bueno, eso es lo que dice el Viejo Testamento. Muchos dividen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. En cierta forma está bien, pero en resumidas cuentas, el Viejo Testamento era la sombra de todo lo que había de venir en Cristo. Porque en Cristo Jesús la palabra dice que somos completos. No somos un poquito allá y un poquito acá. No, somos completos en Cristo Jesús, fue lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es solamente como hijos obedecer para recibir lo que Dios tiene. Muchas veces queremos vivir de experiencias o de cosas pasadas. Es bueno recordar lo bueno. Es lo que a mi esposa le ayudó en el tiempo en que su papá ya estaba viejito, que usted sabe, cuando llega uno a cierta edad es muy repelón. Es muy de pocas... Nosotros no.
de poca paciencia. Pero ella le decía, papá, tengo que recordar lo bueno que hiciste para poder aguantar lo que tú. Thank you, Jesus. Anoche, ayer tuvimos un convivio con los Terreros, la familia Terreros. Ellos estaban dando testimonio de lo que en la vida y el transcurso de los fines de los días de una hermana. Y yo creo que es natural, no sé cómo decirlo, pero cuando uno llega a cierta edad, como que tiene un temperamento más cerca. Pero eso tenemos que trabajarlo con la palabra de Dios. Amen, brother. Porque fuera de la palabra de Dios, nosotros somos como el mundo. That's right. Pero tenemos que modelarnos y modelar nuestra vida a través de la palabra. En Efesios 6, 5 al 8, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Nosotros a veces no tenemos ni el amor ni la paciencia para aquellos que Dios ha puesto como autoridad en nuestras vidas. That's good. Por eso dice la palabra de Dios, o el Señor les dijo en su tiempo: si no obedecemos a los que están entre nosotros, ¿cómo vamos a obedecer a aquel que está en los cielos? Tenemos que, como personas, como creyentes, obedecer primero lo que la palabra dice, gústenos o no nos guste, porque a veces es duro. Sí. Pero tenemos que hacer lo que la palabra dice, o pedirle a Dios que nos dé la fuerza para poder obedecer. El versículo 6 del capítulo 6 de Efesios dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es difícil a veces, o hay personas que son difíciles para poder hacer lo que la palabra de Dios dice, pero si con paciencia de poquito a poquito nos vamos, un día vamos a llegar, como dice la palabra, a la estatura del varón perfecto que fue Cristo. El versículo 7 dice: sirviendo al hombre de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Tenemos que servir de acuerdo a la palabra y hacer de acuerdo a la palabra, y Dios está con nosotros. Fue lo que le dijo Israel: si ustedes obedecen el mandamiento, yo estaré con ustedes, yo pelearé con ustedes, yo seré su Dios y nadie les hará daño. Pero cuando nos salemos de la onda, vamos a tener problemas. Era lo que hizo Israel. Israel fue, vamos a decir, el primer pueblo que Dios escogió para que contara las obras de Dios, no para tenerlo como muchos en este mundo lo hacemos: dame y dame y dame y dame. No, tenemos que obedecer para, como dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo, no dice una cosa, todo lo demás vendrá por añadidura. A veces la palabra de Dios es dura para obedecer o para entenderla, pero Dios tiene un propósito. Y como dice el pastor, nunca espere entender toda la palabra, porque nos vamos a... Tenemos que creerla solamente. Día a día. ¿Por qué? Porque la palabra a veces como que se contradice. Porque dice: yo te bendeciré, yo te sanaré, yo soy tu sanador, y a veces andamos
que no podemos con nuestra vida, nuestros... Con el like, con el Le digo, no, tenemos que darle gracias a Dios, porque lo que dice su palabra es real y su palabra tiene un resultado. Pablo decía, aunque los sufrimientos de este tiempo son continuamente, esos son temporales. Un día recibiremos lo que Dios nos dice en su palabra. Un día ya no habrá dolor, un día ya no habrá llanto, un día ya no habrá todo lo que hay ahorita. Pero tenemos que perseverar en su palabra y obedecer su palabra. Mateo 7:12 nos da el Señor Jesús, vamos a decir un mandamiento, no quiero decir regla porque regla se me hace muy áspera, como muy algo que el pueblo de Dios, Israel, se le dio. Mateo 12 es un mandamiento y un mandamiento, vamos a decir, un mandamiento de oro que si nosotros lo obedecemos vamos a vivir una vida llena de salud, una de ánimo, una vida llena de esperanzas de las cuales la palabra dice. Amen. Mateo 7:12. 12. Mateo 7:12. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. O sea, este es el mandamiento que Dios ha traído desde el principio hasta el presente. Dios no cambia. Por eso dice que la palabra de Dios es hoy, mañana y es para siempre. Tenemos que recibir y tratar de hacer la palabra de Dios. Por eso en Efesios es un libro muy, muy hermoso. Porque ahí nos habla también de que no tenemos lucha contra hermanos, contra hombres, contra carne y sangre, sino contra potestades. Yo siempre he dicho que así como Dios usa personas para hacer el bien, el diablo usa personas para hacer el mal. That's true. Entonces tenemos que conocer la palabra para saber en cuál momento Yes. hablarle la palabra. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista comenzó el ministerio? Él comenzó hablando la palabra, sin rodeos y sin adorno. That's right. A veces es necesario hablarle a la gente con amor, pero también la verdad. That's it. Porque la verdad es la que nos hace libres. No, como dice el dicho, no desapapacharlo, decirle, ay, te amo, y con la otra le estamos dando. No. En Efesios 6:13. Efesios 6:13, ¿le perdí el libro? Ok. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, es estar firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra de Dios. ¿Cómo vamos a estar firmes? Conociendo la palabra y hablando la palabra. La palabra se hizo para hablarla, no para guardarla. That's right. En medio de situaciones, en medio de pruebas, en medio de todo lo que está pasando, tenemos que hablar la palabra. Señor, tú dices que somos hijos. Señor, tú dices que hemos sido escogidos. Señor, tu palabra dice que hemos sido bendecidos. Señor, tú dices que este año va a ser de bendición.
pero la bendición nos viene sino solamente a través de la obediencia. Yo termino con esto en Romanos 8:1. Yo siempre cuando dudo o cuando veo las cosas contrarias de lo que dice la palabra, voy y busco a ver qué es lo que dice la palabra. Y la palabra dice lo contrario, lo que yo estoy pensando o me estoy imaginando. Por eso es muy bueno estudiar y oír la palabra. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No importa que haya hecho usted este año pasado, no importa lo que haya dicho este año que pasó, usted enfóquese en lo que dice la palabra. Y cuando nos enfoquemos en lo que dice la palabra, usted va a ir descartando y deshaciendo las cosas pasadas. Por eso se le llama el año que pasó, las cosas que pasaron, ahora el año que viene, las cosas que vienen. ¿Y qué vienen? ¿Qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que vamos a creer? Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Señor, ayúdanos, Señor. Todavía somos débiles, todavía somos carne, pero Señor, en tu amor y en tu misericordia y en el poder de tu Espíritu Santo, tú nos vas a ayudar para que este año 2026 sea diferente, sea de victorias, sea de salud, porque Padre, tú eres nuestro pastor, el que tiene cuidado de nosotros, el que nos lleva a lugares y a pastos delicados y aguas de fuente de agua viva. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo y gracias por esta mañana que nos has prestado para oír tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.